Atención comunidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre te invita a su gran campaña de evangelización. Dirección de la gasolinera Puma La Palmera, 60 metros al norte. Ven y descubre temas proféticos que abrirán tu conciencia, fortalecerán tu fe y responderán preguntas profundas sobre el futuro y la esperanza. Horarios 6:30 de la tarde y concluimos sábado 8:30 de la mañana. Te esperamos con un mensaje de esperanza para tu vida y tu familia. Las cosas que vamos a entender hoy en día, sabemos que es un poco complicado. Es una rueda sobre otra rueda y que parece que es inentendible, pero Señor, sabemos que solamente por medio de tu gran poder pueden abrirse nuestros ojos y poder ver toda esta estructura, lo hermoso y lo armónico y sobre todo la forma sincrónica que se mueve. Gracias te pedimos para que podamos entender todo tu plan de salvación y la forma como tú dispensas la gracia en nuestro tiempo. Ábrenos los libros de Daniel y Apocalipsis y ayúdanos a establecernos en tu gran verdad profética en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos entonces, yo quiero que comiencen a sacar sus Biblias. Hoy vamos a usar nuestras Biblias y el tema de hoy se llama Piedras Vivas. Vamos a entender un concepto sumamente interesante, un concepto en el cual vamos a partir de Daniel, el capítulo 2. Vamos a partir de Daniel, el capítulo 2. En la cual muestra una historia interesante donde Daniel y sus amigos se encontraban en otro país que no era el suyo. Habían sido desterrados de Jerusalén por los ejércitos babilónicos que en aquel entonces era la potencia mundial, la que dominaba la geopolítica del mundo conocido en el año de alrededor de 677 antes de Cristo. Este imperio formidable en ejército hizo que no solamente Israel cayera, sino que cayera grandes potencias como fue la de Egipto. Y este país o este imperio entonces se llevó muchos cautivos, pero con la idea de llevar gente sabia, gente conocedora. Y en estos fueron Daniel y fueron sus amigos y fueron entonces introducidos en un sistema en el cual ellos ahora iban a incrementar sus conocimientos a través de la astrología, a través de la ciencia y a través de muchos otros sistemas de conocimiento. Pero en ese momento Daniel, él toma ahora la decisión de serle fiel a Dios, no solamente tanto en los conceptos, en su ley, sino también en su cuerpo, a través de la buena alimentación, porque sabía que con la alimentación él podría tener su mente de una forma eficiente, pero capaz de entender los designios de Dios estando en un país extraño. Él sabía que como todo buen cristiano, como ahora decimos, ¿verdad?, como todo buen cristiano, todas las cosas le servían a bien. Y él sabía que Dios tenía un propósito con todo esto. Y él quería ahora entender cuál era ese propósito. Pero para poder entenderlo ahora tenía que ser fiel en todos los aspectos. Y tenía que guardarse de la alimentación. Ustedes lo pueden leer, no vamos a leer esto. Pero una vez ya habiendo cumplido, Dios entonces le da una inteligencia superior que fue más allá de lo reconocido en aquel imperio. E incluso los mismos babilonios reconocieron que su inteligencia era 10 veces mayor que los demás. Pero sucede algo. El rey de un formidable imperio tiene un sueño que lo espanta y no sabe
qué significa todo este sueño, pero este sueño le llama la atención. Este sueño lo espanta completamente, pero cuando despierta, como nos sucede a menudo, cada uno de nosotros nos despertamos y ya no nos acordamos del sueño. Algunos vagamente, él ni siquiera nada, pero lo había espantado a tal manera que él sabía que era un presagio. Para él era un presagio. Algo iba a suceder y él quería saberlo. Llama a los astrólogos, llama a todo mundo y les dice, oye, yo quiero que me interpreten el sueño. Y le dice, ok, Dan, bueno, está bien, dinos cuál es el sueño. Y dice, oye, pero qué fácil, si yo te digo el sueño, tú me vas a dar una interpretación y yo tendría que creerla. No, si tú realmente eres sabio, como dices ser, entonces dime el sueño, tú dime el sueño y dime la interpretación. Así sabré que la interpretación es correcta. Inteligente el rey, ¿verdad? Además porque la tarea era bien difícil, pero como él sabía que era un presagio, que era algo significativo, él sabía que tenía un gran significado y necesitaba conocerlo. Ahí es entonces donde los astrólogos y los divinos y todo y cada uno de esos sabios no pudieron entenderlo. ¿Y qué pasó? Dice el rey, bueno, porque se enojó, los voy a matar a todos. Y ahí es donde Daniel entonces pide ahora que le dé una oportunidad y que en esa oportunidad él iba a encontrar no solamente el sueño, sino también su significado. Eso es lo que pasa en el contexto del capítulo 2 de esto. Cuando Daniel ahora, Dios le revela el sueño, Daniel entendiendo lo maravilloso que es Dios y ahora el propósito que tiene en ese reino, él sabe que su interpretación tendrá un significado no solamente para el rey, sino que sabía que Dios le estaba mostrando algo a él. Muchas veces nosotros pensamos que era algo para que el rey supiera, pero realmente Dios estaba utilizando la situación para que el pueblo de Israel, los desterrados, conociesen el proceso en el cual se estaban encontrando, porque había muchas dudas, había muchas preguntas. Recuerden que, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué el Señor permitió no solamente que Israel fuese destruido, sino también su santuario, su santo santuario fuera destruido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Ellos sabían la causa, pero no sabían cuáles eran los designios de Dios y si Dios les volvería a traer nuevamente. Así que cuando ustedes lean Daniel, piensen que Dios le está tratando de enseñar algo a Daniel, y no solamente a Daniel, a todos los estudiantes de profecía. Y eso significa la iglesia actual. Porque somos llamados a ser estudiantes de la profecía, por lo tanto tenemos que ser como Daniel y encontrar la interpretación. Ahora, el contexto de todo este seminario o conferencia, como le llaman, es entender un punto fundamental de este sueño porque está en el futuro. Dice así. En el versículo 32, Daniel comienza a explicarle, dice, la cabeza de esta estatua era de oro fino. Vamos a ver, para que tengan una idea, si pasan en la computadora, dice Daniel, dice, la cabeza de esta estatua era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata. Comienza a mostrarle a Nabucodonosor cuál era el sueño. Era una estatua. Estaba de pie y su aspecto era terrible. El versículo 32 le dice, la cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, y sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Y mientras tú mirabas, ¿qué dice ahí? Una piedra fue cortada. ¿Y cómo fue cortada? Sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y lo desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de la era del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra, escuchen esto, pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra.
Qué interesante. Entonces Daniel comienza a explicarle, rey querido, mira, esto es lo que significa esta estatua que está aquí, esta cabeza de oro significas tú, el imperio babilonio, pero Dios ha mostrado el futuro y te ha enseñado que después de ti vendrá otro reino muchísimo en poder, pero degradado en material. Ya no va a ser igual como ese oro poderoso, fuerte, indestructible, sino que se va a ir degradando. Y lo fue entonces enseñando acerca de cómo iba pasando un reino a otro, Babilonia. Ya eso nosotros lo conocemos. Y ya nosotros entendemos que cada uno de estos imperios históricamente corroborables representan esto que nosotros tenemos aquí. Pero yo centro mi atención, y quiero que ustedes lo hagan, es en la piedra. Pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte. Y cuando Daniel comienza a explicar todo esto y va llegando ya hacia la parte de los pies, esa parte de los pies que eran una mezcla de hierro, que eran las piernas, pero tenía ahora barro, que significa que no podía haber una amalgamación en ellos, no podía haber una combinación, porque sus estructuras son completamente diferentes. Lo que el hierro representaba la dureza, ahora es frágil porque está combinado con la arcilla. El lodo, decimos nosotros en Panamá, o tierra. Entonces esto lo hacía débil, un reino débil. Pero mire lo que dice aquí. El versículo 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino se dividirá. Sin embargo, tendrá algo de fortaleza de hierro, tal como viste el hierro mezclado con la arcilla. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso que vistes, dice así, el hierro mezclado con la arcilla significa que se mezclarán por medio de casamiento, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Pero dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿qué hará? Levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Este reino que va a hacer, va a desmenuzar y hará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra, dice así, ¿cómo? Cortada. Una piedra, ¿cómo? Cortada del monte, sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. Así que el sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Pero recuerden, versículo 44, muy importante, porque nos dice el tiempo cuando esto va a suceder, porque nos dice, esa piedra no sale antes, en ninguna otra etapa de la estatua. Esa piedra sale en los días de estos reyes, o sea, en los 10 dedos del pie. En los 10 dedos del pie. Es interesante. Lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de esta semana es el simbolismo de la piedra. Hay muchas interpretaciones que se dan. Hay interpretaciones que son historicistas, preteristas y futuristas. Los evangélicos le dan una interpretación preterista, porque ellos dicen que ese reinado que se va a dar, aunque ellos dicen que la roca es Dios, es Jesús, ese reinado lo pone en fechas completamente diferentes a la que nosotros estamos buscando aquí, porque no representan a los reinos. Ellos no ven la sucesión de los reinos, sino hasta Grecia. Hasta Grecia. Los futuristas lo colocan, no voy a hablar de ello, usted podrá investigarlo, todavía hacia el futuro. Nosotros los historicistas, porque
Así es como nosotros debemos entender. La iglesia adventista ha interpretado las profecías que vienen desde el pasado, a través de la historia, y marcan entonces un presente, donde nos encontramos ahora y hacia dónde nos vamos. Este tipo de interpretación nos muestra no solamente cómo los reinos pasan del uno al otro, sino que nos muestran a dónde estamos en este momento. Por ejemplo, si usted se va, recuerden, estamos hablando de esta estatua, y la estatua tiene, ¿cuántos reinos tiene? ¿Cuántos reinos tiene esta estatua? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma pagana. Eso yo me imagino que ustedes conocen de esto. Tal vez los que son nuevos, les voy a dar un consejo. Después de esto, pregunten, para que sepan. Recuerde lo que estuvimos estudiando el sábado pasado. Si todos estuvimos aquí el sábado pasado, se van a escuchar muchas cosas. Y tal vez muchas cosas no van a comprender, pero tienen que preguntar. Tienen que tener sed y hambre de conocimiento. No todo aquí, yo sé que para los nuevos les va a costar un poco, pero para que tengan un contexto de lo que la iglesia adventista enseña, hay 5 grandes imperios que sucedieron desde el pasado, comenzando de Babilonia. Desde ahí comienza la estructura profética. Desde Babilonia, porque desde allí el rey Nabucodonosor, cuando tiene este sueño, comienza entonces a ver la decadencia de los reinos y el porvenir en la sucesión de otros reinos, ¿ok? Desde ahí se comienza. Entonces lo contamos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Después entonces, lo que son nuevos, se les va a explicar poco a poco cada uno de estos símbolos, que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Daniel, y en el capítulo 8 de Daniel va explicando cómo se va dando todo esto. Por ejemplo, si ustedes buscan el capítulo 8, en el versículo 21, da una visión también parecida. Está el macho cabrío y el carnero, que representan igual Medo-Persia y Grecia. Y el ángel le dice a Daniel el significado, y así nosotros vamos entendiendo. Pero para que tengan una idea, lo que son nuevos. En el capítulo 8, versículo 20, dice: y aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Medo-Persia. Históricamente, después de Babilonia, los Medo-Persas fueron los que conquistaron a través de Ciro el Grande. Eso es historia. ¿Ok? Y el ángel se lo va declarando: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre tus ojos es el primer rey. Versículo 21. Así que vemos la sucesión allí de Medo-Persia y de Grecia. Por eso entendemos que la estructura profética nos enseña la sucesión de esos reinos. Recuerde que nos vamos a centrar más es en la roca, ¿ok? ¿Por qué nos vamos a centrar más en la roca? Porque la roca, la interpretación que la iglesia adventista tiene es que es Cristo Jesús. Pero si hacemos una interpretación más puntual, mucho más profunda, significan los 144,000 en el tiempo final, porque ellos son los que van a ser ahora cortados del cantero del mundo para ser parte de una estructura a la cual Cristo Jesús se simboliza como la piedra angular de esa estructura. Es solamente la piedra angular, el fundamento, el que le da la forma, el que le da el balance o la dirección o la inclinación, el que lo hace perfecto, toda la estructura completa. Esa es la interpretación que nosotros vamos a ver. Y para poder entender esto, tenemos que ver toda la historia profética. Por eso estoy comenzando con esto. Ahora, vamos a Apocalipsis, porque este es lo mismo. En el libro de Apocalipsis, nos vamos al capítulo 17.
Porque Daniel y Apocalipsis están relacionados uno con el otro. Y cuando se habla aquí de la condenación de Babilonia, la palabra Babilonia nos da a entender inmediatamente ese reino, el reino babilónico, como una figura, como un símbolo que nosotros debemos de entender del pasado. Y el ángel dice en el versículo 7, le dice el ángel, porque te asombras. Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? Dice, la bestia que viste era y ya no es, está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Esta requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reinos. Dice así. ¿Cómo dice? ¿Son qué? 7 reyes, que Daniel explica como reinos. Se interpreta también como reinos. Eso también pueden ir viéndolo poco a poco. Pero dice así, 5 han caído, una es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, durará breve tiempo. Y la bestia que era, ya no es también el octavo, y es el de los 7, y va a su destrucción. Y dice, y los 10 cuernos que vistes son 10 reyes. ¿Están entendiendo? En Daniel estaba hablando en los días de esos reyes, hablando acerca de la figura de los pies. Y los pies tienen 10 dedos. Así que estamos hablando en esta ocasión, ahora en Apocalipsis nos está mostrando, ahora mira, todos estos reinos van a pasar, pero vienen ahora la figura de los reyes. Estamos hablando de lo mismo, de toda la estructura profética a través del tiempo. Es la misma que Daniel, es la misma que presenta aquí. Entonces miren lo que dice acerca de esos 10 cuernos que viste. Son 10 reyes que aún no han recibido reino. Escuchen esto, que no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Cómo decía Daniel? En los días de esos reyes. ¿Podríamos interpretarlo así? ¿Ah? ¿Así dijo o no dijo Daniel? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces ahora el profeta, el apóstol Juan, aquí ve también a los 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Y miren qué interesante. Porque dice en el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que en el tiempo de esos 10 reyes tienen un propósito específico, el cual Dios crea en ellos, que se pongan de acuerdo para que le den poder a la bestia. ¿Cuándo va a venir la bestia y cuándo va a poner su poder? Recuerden esto, ¿cuándo va a venir y cuándo va a poner su poder? Cuando Dios ponga de acuerdo a los 10 reyes. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significado tendrían esos 10 reyes? O esos 10 dedos del pie. En el adventismo, en la manera de interpretar las profecías utilizando el historicismo, enseña que los 10 dedos del pie representan los 10 reinos divididos de la Roma antigua. En esto estaban los franceses, los italianos, los españoles, todos ellos. Pero en el historicismo, nuestros padres espirituales de la iglesia adventista, los mileritas, entendieron que de esos 10 fueron rotos 3 reinos, por lo que dice Apocalipsis y por lo que dice Daniel 7, que iban a ser de los 10 cuernos, iban a ser rotos 3. Pero nosotros ahora estamos entendiendo que van mucho más allá
del entendimiento que tuvieron los pioneros. No es que estaban equivocados, estaba bien, estamos de acuerdo, porque Roma se dividió y Roma ahora tuvo 10 reinos divididos, pero esos 10 reinos, 3 ya fueron arrancados. Pero no quiere decir que no se van a restablecer nuevamente 10 reinos dentro de ellos. De hecho, yo después esto lo voy a explicar. El 10 tiene un significado profético y es muy utilizado por la Biblia. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, bueno, vamos a pasar rápido. Ustedes conocen a la parábola de las, ¿cómo se llama? De las 10, ¿por qué son 10 vírgenes? ¿Y qué representan las 10 vírgenes? ¿Ah? ¿Qué representan las 10 vírgenes? ¿No saben? ¿Ah? La iglesia. ¿Pero por qué son 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 8? ¿Por qué utiliza 10? ¿Comprenden? Habla de amplitud total. Y no solamente ahí vemos esa estructura de 10. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Esdras, voy a darle un ejemplo. Vamos a buscar el libro de Esdras. Pasé. Esdras capítulo 10. Ya les digo. ¿Cómo me fue? Estamos hablando acerca de, recuerden de Mardoqueo. Oiga, no encuentro Esdras ahora. Sí, estoy equivocado, es Esther. Estamos hablando del capítulo 10 de Esther. Es que es un libro pequeño, se me salta la página. Si me ayudan, por favor. Voy a tener que buscarlo. Sí. 4:37. Ok. En el capítulo 9, perdón. En el capítulo 9 dice el versículo 1 en adelante, dice: el día 13 del 12º mes, que es Adar, cuando se debía ejecutar la orden del rey, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los judíos se enseñorearon de sus enemigos, los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, y descargaron su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Todos los jefes de la provincia, los sátrapas, gobernadores y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor a Mardoqueo que se había apoderado de ellos, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, su fama iba por todas las provincias y él se engrandecía cada día. Mas los judíos hirieron a todos sus enemigos al filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Susa, capital del reino, los judíos destruyeron a 500 hombres y mataron entonces a Forsadata, Dalfón, Asfata, Forata, Adalía, Aridata, Farmasata, Arisai, Aridai y Baisatá. 10 hijos de Amán, hijo de Amegdata, enemigo de los judíos.
Así que colgaron en la horca a los 10 hijos. Mardoqueo es una figura también de los 144,000. Cuando se dé el decreto, esto yo creo que ustedes lo entienden bien, cuando se dé el decreto dominical, se erigirá también una ley en la cual se dará muerte a todos los seguidores de Cristo Jesús para el tiempo de la gran tribulación, lo que nosotros los adventistas conocemos como el tiempo de angustia, como el tiempo de angustia. Y ahora Mardoqueo representa, simboliza a los 144,000 cuando estos vivirán en esos 10 reyes. Por eso ahora que matan a los hijos del enemigo de Mardoqueo. Y el enemigo de Mardoqueo eran sus 10 hijos. Sus 10 hijos. Eso es un simbolismo. Si usted va ahora, nos vamos por ejemplo a Salmos. Usted va al Salmos 83. Mire lo que dice el Salmo 83. Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te quedes quieto. Versículo 1. Porque braman tus enemigos, lo que te aborrecen, levanta la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Y qué dice allí? ¿Han entrado en qué? ¿Y qué es entrar en consejo? Se reunieron, se unieron. ¿Ya están entendiendo? Se unieron. Contra tus protegidos han dicho, venid, borrémosle de entre las naciones. Imagínense lo que dice, borrémoslos dentro de las naciones. Esto es un simbolismo del decreto final que se va a dar. Y los estamos viendo en Salmo, pero dice así, han dicho, venid, borrémoslos de entre las naciones y no quede más memoria del nombre de Israel. Estamos hablando de Israel en este tiempo que estaba escribiendo David, y la Israel literal. Pero si lo colocamos en el símbolo de la Israel ahora espiritual, entonces nosotros encontramos que esos 10 reyes que representan esos 10 pies van a tener un propósito. Y dice así, por eso han conspirado unidos. Contra ti han concertado alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, de los moabitas, de los gadarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también los asirios. ¿Cuántos pueblos van allí? ¿Lo han leído? Los edomitas, los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, Gebal. Van 5, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro y también los de asirios se han juntado y con ellos ayudan los hijos de Lot, que son los moabitas y los edomitas y los amalecitas. Estamos hablando de los mismos. Son 10 pueblos se unieron y se concertaron en consejo para destruir a Israel. ¿Por qué 10? Y esta figura la vemos en otras partes también y la vemos también en Ezequiel. No vamos a entrar en ese detalle, porque esto debe ser conocimiento adventista. Pero ahora que ya estamos entendiendo que el número 10 representa, y voy ahora a colocar las palabras del espíritu de profecía, una confederación. Nosotros entendemos que es la totalidad de los reinos. 10 simboliza la totalidad de los reinos que tienen un propósito unido y hacen consejo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la estatua de Nabucodonosor y comencemos a comprender la historia profética, también debemos de unirlo con nuestro presente. Por eso es que Apocalipsis dice de esta manera. Volvamos nuevamente a donde estábamos. Apocalipsis. Recuerde que comienza diciendo, de los reinos, 5 han caído, pasado. Y ahora dice, uno es. Y el otro, ¿cómo dice ahí?
¿Qué dice? Sigan conmigo, por favor. Aún no ha venido, futuro, futuro. Y cuando venga, durará breve tiempo. Dice así, si nosotros contamos Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma pagana y Roma papal, ¿cuántos reinos hay? 5. Pero ¿significa ya que la Roma papal cayó? Sí, y nosotros adventistas sabemos esto. ¿Cuándo fue? 1798. Cuando a través de la Revolución Francesa, Bonaparte con su general Berthier entra ahora a Roma y se lleva al Papa preso y muere en cautiverio. Y cuando esto sucede ahora, hay un reino que viene levantándose de a poco y se convierte en un imperio y es el que debe de gobernar ahora. Y hoy en día todavía lo está demostrando. Pero ¿cuál será? Si nosotros tenemos una sucesión de reinos, el Apocalipsis nos ayuda a entender ahora este proceso. Y yo creo que esto ya ustedes lo deben de conocer. Yo creo que me estoy explayando mucho en un conocimiento que ustedes ya deberían tener. Porque estoy leyéndole solamente el contexto de lo que yo deseo que en esta semana conozcamos, que es la roca. Porque nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, ustedes, tanto conmigo, con los que están con Panamá, toda la iglesia de la cristiandad está en el proceso de ser parte de ese templo de Dios, la roca viva, cuyo fundamento son Jesucristo, los apóstoles y los profetas. ¿Ok? Nosotros representamos la piedra que va a derribar todos esos reinos, pero si estamos anclados en la roca de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces nosotros encontramos ahora que ese sexto reino son los Estados Unidos de Norteamérica. Y es la que está gobernando como un imperio y nadie se le puede parar enfrente. Y ustedes conocen las conflagraciones que se están dando. ¿Quién es el que está apoyando las cosas que están sucediendo ahora en Europa? Si no hubiese sido por los Estados Unidos, hasta Europa cae. No me quiero explayar en esto porque ustedes conocen noticias, ustedes han visto las noticias, pero nosotros estamos viendo cómo se implanta este sistema y es profético. Ahora, la interpretación que tenemos algunos estudiantes de la profecía, pero digo, esto es interpretación, no lo traemos a manera de discusión, no quiero establecerlo como una verdad absoluta, pero el otro imperio que está comenzando a emerger y que estamos viendo y que aún los Estados Unidos va a su sede es la ONU. Se encuentra en Nueva York, es cierto, se encuentra en Nueva York, en los Estados Unidos. E incluso el presidente actual de los Estados Unidos en su primera sesión como presidente quiso eliminarla. No sé si ustedes vieron las noticias, pero él dice, pero yo a ustedes las necesito todavía. Porque es allí donde se dan los decretos universales, es allí donde están los europeos unidos junto con las demás naciones. Recuerden, el 10 es un simbolismo de confederación, de globalización. Y nosotros vemos ahora la pugna que está teniendo la ONU con los pueblos, porque la ONU ha querido implantar agendas en cada uno de los países. Quiere gobernar, pero los Estados Unidos le dicen, no, espérate un poquito, aquí todavía mando yo. ¿Quiere ya gobernar? Sí, pero Estados Unidos dice, no, ustedes tienen una agenda, pues yo tengo la mía propia, pero la profecía nos enseña que esto va a cambiar y los Estados Unidos va a ceder. Y ese es el propósito de la unión, de la unificación de
todos los países del mundo, de toda la civilización de hoy en día, porque nosotros conocemos que ellos ahora pondrán un día de matanza, así como hicieron a Mardoqueo. Y así como David también escribe en su salmo, en un día se pusieron de acuerdo. Así que en los días de estos reyes, nosotros conocemos que cuando se dé la confederación de todas las naciones, es donde los 144,000 resplandecerán como la iglesia triunfante. Así que ese es el concepto que nosotros estamos entendiendo proféticamente hablando, y de aquí no hay más complejidad. Es tan sencillo como hacer el conteo histórico de los imperios que han sucedido a través de Daniel, pero también a través de Apocalipsis. Y es importante, y ahora están entendiendo la guerra que hay, una guerra que hay para que no entienda el Apocalipsis. Porque no va a encontrar, no va a conocer cuándo es el tiempo, no van a saber ni siquiera cuándo es que se está forjando la imagen de la bestia. Y si no entiendes cómo se está forjando la imagen de la bestia, o sea, Babilonia, cómo se está formando en este momento, ¿cómo podrás saber que su tiempo de visitación se está yendo? Recuerden, como Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús comenzó su predicación, dijo: el tiempo se ha cumplido, y los israelitas no se dieron cuenta. Y según ellos estaban preparados para recibir el Mesías. Y conocían la Biblia de cabo a rabo, como decimos nosotros. Pero cuando llegó Cristo Jesús, nadie lo reconoció. Y a pesar de todos los milagros, nadie lo reconoció. Así lo mismo es ahora. Si no estudiamos profecía, hermanos, no podemos entender los sucesos del tiempo. Pero sobre todo no sabremos entender cómo se ha forjado la iglesia en nuestro tiempo, y todavía estamos luchando nosotros si esta es la iglesia verdadera, si es que tenemos que venir aquí a Diriamba o tenemos que ir a la otra de allá, y estamos peleando en eso, y quién tiene la razón, quién sabe más, quién sabe menos, porque yo sí sé más que todos ustedes, y allá en Panamá sabemos más que todos ustedes. Por favor, estamos en una pelea de niños. Mientras el tiempo se está diluyendo, así como el agua se diluye entre los dedos, y no vamos a encontrar preparación. Vamos a leer un poquito. Dice alza tus ojos. Si lo ponen, por favor, sí, dice así: Dios posee una iglesia. Y dice así: no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy y yo en medio de ellos. Dice Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Quién puede constituir una iglesia? ¿Quién puede constituir una iglesia? ¿El pastor cuando viene aquí? No, Cristo Jesús. Pero la presencia de Cristo Jesús puede constituir una iglesia. Si nosotros aquí no estamos amando a Dios y no estamos guardando sus mandamientos, no somos una iglesia. Somos un puñado de gente reunidos aquí en este establecimiento, pero iglesia de Dios no somos. Quiero que tengan en cuenta esto. La gloria de Dios ha penetrado en los últimos días, dice así: colmado de gloriosos rayos de luz celestial, las oscuras mazmorras, sus santos pueden sufrir, pero su sufrimiento, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Dios. La constitución de la iglesia se da en tiempos difíciles. Dice el apóstol Pablo, y esto ustedes lo conocen bien: ¿por qué la iglesia de Dios en nuestros días no ha sufrido persecución? ¿Por qué la iglesia de Dios hoy día está tan tranquila y estamos peleándonos los unos a los otros? Porque no hay persecución. ¿Pero por qué no hay persecución? Porque la iglesia no vive la piedad práctica que vivieron los apóstoles.
Si nosotros viviéramos esa norma alta como lo vivieron los apóstoles, ya las últimas partes profetizadas se cumplirían. Y se daría el último mensaje de misericordia y la gente no tendría excusa ante Dios, porque se le dio el mensaje. Se cumplirían los eventos finales del tiempo de angustia y Cristo vendría en las nubes de los cielos. Pero como estamos dormidas y estamos apáticas, estamos en la peleadera y en la cuestión y en el puja y repuja, y ese es un problema. Así que son los que hacen la palabra de Dios, dice, los que estarán edificando sólidamente. Y ni la tempestad, ni la tormenta, la persecución conmoverán sus cimientos. Si nos vamos a Isaías 28 para entender un poco esto. Isaías 28. Dice el versículo 9 en adelante. Miren esto, qué interesante. ¿A quién se le enseñará conocimiento? ¿A quién se le hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? Porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Nosotros hemos conocido la interpretación de esto y significa conocimiento. La palabra de Dios bien versada, bien argumentada, donde nosotros tomamos una porción aquí, otra porción allá y vamos haciendo un enlace y una conexión, pero sobre todo un entendimiento. Y Isaías está refiriéndose a este proceso porque dice el versículo 11, porque con labios extranjeros en extraña lengua Dios hablará a este pueblo y a quien dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, pero no quisieron escuchar. Así la palabra del Señor será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Y en ese contexto de la argumentación del poder de la palabra de Dios y cómo el pueblo de Dios va a ser ahora confrontado con una verdad que es inaceptable para ellos, lo que sigue diciendo Isaías en el versículo 16 es, por eso así dice Dios el Señor, yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que crea no vacilará. Pondré la justicia por cordel y la rectitud como plomada. Granizo varará, refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. ¿Ven el contexto? ¿Qué está significando? En ese contexto, ¿qué está significando la piedra? ¿Qué significa la piedra? En el contexto, la verdad, puesta un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y entendemos por qué, porque cuando ahora en el Nuevo Testamento, el mismo Cristo Jesús en el capítulo 21, ¿ya lo tienen? Él da una parábola en el capítulo 21. Y en esa parábola es una parábola muy similar a la que nosotros estuvimos leyendo el sábado pasado. Y en esa parábola ahora, estamos hablando de Mateo, capítulo 21, Mateo 21. Está hablando acerca de la heredad que estableció un señor y construyó un viñedo allí y construyó un pozo, un lagar y una torre y la da en arrendamiento. Y en el arrendamiento ese señor se fue y después manda a cobrar el dinero del arrendamiento, mandó a cobrar el alquiler de ese lugar. Pero como no le pagaron, dice así, el dueño envió otros siervos, el versículo 36, en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos, y al fin envió a su hijo
pensando, respetarán a mi hijo. Pero en la parábola, escuchen, el contexto de Mateo, en el Nuevo Testamento, sobre el significado de Isaías 28, la piedra angular, está hablando nuevamente de los, en figura, de los profetas que Dios envió al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con los profetas? Uno tras otro fueron cayendo a espada y a cuchillo. Ese es el contexto que está hablando en esa parábola. Pero en esa parábola dice ahora, ¿qué traían los profetas? Los profetas traían un mensaje donde pedían que se cumpliera la responsabilidad de los que habían arrendado la tierra. Pero en ese contexto dice ahora que no los quisieron, los mataron, y dice el señor de la viñeda, dice ahora voy a enviar a mi hijo para ver si lo van a respetar. Pero cuando llega el hijo ahora dice, oye, este es el hijo del dueño, matémoslo y nos quedemos con la propiedad. Claro, lógicamente se refiere a Cristo Jesús, pero estamos entendiendo ahora que el concepto es la palabra, porque Cristo Jesús, ¿qué es? El verbo, la palabra. Pero ahorita vamos a leer algo más, el testimonio. Entonces son conceptos. La piedra angular representa a Cristo Jesús, sí, representa a Cristo Jesús, pero también un contexto más amplio representa la palabra de verdad establecida por Cristo Jesús. Por eso Él dice, por eso os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros y será dado a gente que rinda frutos. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Y al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero dice así en este párrafo que acabamos de leer: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda fruto. Ahora la pregunta será, ¿quiénes serán esa gente que rinda fruto? Estamos en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Me entienden? ¿Quién es esa gente que debe rendir frutos? Ahora sí, los cristianos del nuevo pacto. Y esos cristianos somos nosotros. Se nos va a dar a nosotros ese reino. ¿Ya están entendiendo? Nosotros vamos a poseer ese reino. Y el contexto ahora de la piedra significa más que Cristo Jesús, significa el contexto de su verdad. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el capítulo 2, versículo 2: desechad pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Como niños recién nacidos, nosotros, desead la leche espiritual pura. ¿Qué vendría a ser la leche espiritual pura? La verdad, para que por ella crezcáis en vuestra salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él. Pero ¿cómo debemos acercarnos a Él? Dice, como piedra viva, estáis siendo edificado en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: pongo en Sión la principal piedra de ángulo, elegida, preciosa, que el que crea en ella no será defraudado. Si nos vamos ahora a Corintios, hermanos, al libro de Corintios, Primera de Corintios. En el capítulo 3, versículo 10 en adelante, si nosotros leemos capítulo 3, versículo en adelante, 10 en adelante, dice Pablo: conforme a la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca,
la obra de cada uno será manifestado y el día revelará mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Si permanece la obra del que edificó, recibirá recompensa. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la edificación de la iglesia y que nosotros somos piedras vivas. Ahora hay un fundamento, hay un cimiento, hay un pegamento, hay un cemento, decimos nosotros, y esa estructura entonces va creciendo línea por línea, va creciendo línea por línea, renglón tras renglón. Donde se le ha puesto el cordel, usted hermano que es constructor, usted sabe que sin el plomo esa casa ¿cómo iría? Decía un arquitecto por allá por donde yo vivo, cuando un amigo le dijo, oye, pero esa casa eso se ve como inclinado, está torcido, dice, no te preocupes, dice, eso lo arregla el repello. ¿Me entienden? La palabra de Dios es el cordel y es la justicia. Es el que pone las medidas, el que ve que todo está bien. Por eso es simbolizado en Cristo Jesús, la palabra viva. Pero también la palabra de Cristo Jesús ahora está representado en el Apocalipsis. ¿Cómo dice el Apocalipsis? En el primer versículo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a sus ángeles a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber la palabra de Dios. ¿Y de qué cosa? Y del testimonio de Jesucristo. Dice así, el testimonio de Jesucristo. Sigo leyendo, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichoso los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y de parte, versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Así que el Apocalipsis, ¿qué es? Dice así, es el testimonio de Jesucristo. Es el testimonio de Jesucristo. Y quiero decirles algo muy importante en este asunto, porque la edificación de la iglesia está en el testimonio de Jesucristo, pero la iglesia solamente ha utilizado parte de lo que Jesús ha hablado y ha olvidado o ha dejado a un lado lo que el Apocalipsis dice, y no hay una explicación entonces concreta. No sabemos lo que significa el Apocalipsis, y el pueblo adventista, lastimosamente, el pueblo adventista está totalmente fragmentado y dividido, porque su unidad, piensan ellos, que es cuando estamos juntos como personas. Pero la unidad de la iglesia se da cuando tiene las verdades vivas, cuando tienen el testimonio de Jesucristo. Vean esta cita que está aquí, el zarandeo. Es muy importante, va a haber un zarandeo en el pueblo, dice la hermana Elena G. White. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará, ¿qué cosa? Un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio de cual depende el destino de la iglesia, ¿qué dice allí? Se tuvo en poca estima, cuando no se le menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Sigue diciendo en testimonios para la iglesia: el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. ¿Qué es pocamente comprendido? Daniel y Apocalipsis es poco lo que se comprende de ella. Y cuando viene el zarandeo,
estamos hablando de Daniel y Apocalipsis. Dice, y cuando viene el zarandeo, ¿qué es el zarandeo? El zarandeo es, ¿qué acabamos de leer? Es el testimonio del testigo fiel a la iglesia Laodicea. Y este testimonio está diciéndonos ahora que los libros de Daniel y Apocalipsis son poco comprendidos. Y cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, cuando se habla de anclado en lugar, ¿a qué se refiere? ¿A cuál lugar debemos estar anclados? En Cristo Jesús, pero ahora más que en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ahora ampliamos el significado, ampliado en su palabra, ampliado en su testimonio. Y como no estamos anclados en su palabra y en su testimonio, entonces, claro, las falsas teorías de toda índole. Y por eso es que llega alguien, trae un concepto y divide la iglesia inmediatamente. Y trabajamos arduamente por traer a otros hermanos y van entrando nuevos hermanos y se crea un cisma por un concepto y se fue otro por aquí. No hay unidad en nosotros, precisamente porque no estamos anclados en los testimonios de Dios. Y el espíritu de profecía es muy claro. Es por la poca comprensión que tenemos de Daniel y Apocalipsis. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan a cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay luz, dice, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto, hermanos. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Pero nosotros nos decimos y nos llamamos el pueblo que tiene la verdad. Hermano, el testimonio nos está diciendo que ese concepto está errado. ¿Por qué? Porque imperfectamente conocemos la verdad. Parcialmente conocemos la verdad, pero no toda la verdad. Nos falta mucho por conocer. Nos falta mucho por conocer. Si nos vamos ahora al capítulo 3, vamos a hablar sobre el mensaje del testigo fiel de la iglesia de la Odisea. ¿Ya lo tienen? De Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Muchas veces nosotros decimos, la gran maldad de la iglesia es su tibieza espiritual. Pero hermanos, esa no es la causa, ese es el síntoma. La enfermedad es la que vamos a leer más adelante. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Nosotros hemos entendido que es la condición mundanal en la que se encuentra la iglesia de Dios de estos tiempos. Pero aquí viene el problema, hermano. ¿Por qué la tibieza? Y la tibieza y la mundanalización de la iglesia se da es porque el Espíritu de Dios no ha sido derramado sobre nosotros como debiera haber sido en este tiempo ya. La tibieza espiritual, la mundanalidad de nosotros es por causa de que nosotros creemos que todo lo sabemos. Cuando el espíritu de profecía nos están diciendo, no saben nada. O imperfectamente. Dice, esto es lo que tú dices. No lo que yo digo, lo que tú dices. Y nosotros decimos esto, somos ricos, estamos enriquecidos. ¿Y qué más? Y lo peor de todo, ¿qué más dice? Y nada necesito. ¿Me entienden esto? Este punto. ¿Qué decimos nosotros como iglesia? Nada necesito. Yo todo lo tengo, soy rico.
Pero dice Cristo ahora, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Qué interesante concepto, porque este mismo concepto se lo enseñó Cristo Jesús a los israelitas. Si nos vamos al libro de Juan, vamos rápidamente al libro de Juan, está en el capítulo 7, 8. Oh, me pasé. Dice el versículo 12 del capítulo 8, versículo 12, capítulo 8. Otra vez Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasará con él? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Respondió Jesús, aunque yo doy testimonio de mí, ¿qué dice acerca de su testimonio? Mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Ok, Cristo estaba diciendo, yo soy la luz del mundo, pero que Él daba testimonio de sí mismo. ¿Y de qué forma daba testimonio Jesús? A través de su palabra, a través de su ejemplo, pero había algo mucho más poderoso que hacía Jesús en los tiempos de los judíos: milagros. Y aún a pesar de su ejemplo de vida, de su perfección, a pesar de sus palabras y sus milagros, no lo reconocían como tal. Pero Él era la luz del mundo, así que ¿qué estaba pasando con ellos? Eran ciegos. Los israelitas eran ciegos completamente. A tal punto que si usted lee todo ese contexto, Jesús demuestra que es la luz del mundo. Va ahí caminando y ve en el templo y ve a un hombre ciego ahí sentado. Lo toma lodo, escupe en él, se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque. Y el hombre fue y se lavó y el hombre vio. Él estaba demostrando que Él es la luz del mundo y aún los ciegos podrían ver, pero si se aferran a su testimonio, si se aferran a Él. Eso es lo que debemos hacer. Si queremos nosotros ver la condición en la cual nosotros nos encontramos, que es la de tibieza espiritual, por causa de que nos creemos ricos, o sea, por nuestra ceguera, significa que estamos muy alejados de Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermano. Es la realidad. Pero hay una cura, hay un medio por la cual ahora Cristo dispensa su gracia, colirio, para que nosotros podamos ver. Y es cuando nosotros estudiamos la Biblia a través de la profecía. Escuchen lo que dije. La Biblia, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, a través de las estructuras proféticas. ¿Me entiende? Incluso el Espíritu Profecía dice que en el Apocalipsis convergen todos los libros de la Biblia. O sea que en el Apocalipsis deberíamos ser capaces de entender todos los conceptos antiguos, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y nosotros entendemos doctrina desde el inicio. Por eso es que nosotros ahora utilizamos Daniel, el principio profético. Si colocan aquí, por favor. Por eso utilizamos Daniel, que es el principio profético, y ahora nosotros lo sincronizamos con el Apocalipsis, el alfa y el omega. Daniel, el alfa; Apocalipsis, la omega, el principio y el fin. Nosotros seríamos capaces de comprender toda la Biblia, hermano, toda la Biblia. Pero tenemos que unirla. Por eso yo había dicho el sábado pasado, lo que ha hecho la iglesia es que ha dividido los evangelios por un lado y se ha concentrado en los evangelios y en el amor de Cristo Jesús.
Pero lo que le da consistencia, lo que le da el endamiaje, la estructura que lo sostiene, es todas las profecías. Porque la iglesia adventista nació de un desarrollo profético. De un desarrollo profético. Hermanos, pero cuando nosotros explicamos acerca de la iglesia adventista, nosotros muchas veces la mostramos como una opción dentro de las demás. Y eso es lo que ve la gente. La gente ve una opción. Ah, bueno, mira, no me gusta la iglesia adventista porque allá nos dicen que no debemos de tomar café. ¿Ah? No, que allá en la iglesia adventista no quiero porque allá dicen que bueno, que no debo comer carne. No, que debo de guardar el sábado, pero precisamente a mí me dan trabajo es el sábado. A mí me gusta más esa iglesia porque allá puedo estar saltando y bailando y comiendo chorizos y toda cosa y alabando al nombre del Señor. Ven a la iglesia adventista como una opción, pero cuando lo comprendan a través de las profecías, verán que es la mano de Dios que levantó a la iglesia adventista. Ellos entenderán que la razón y ser del nacimiento de la iglesia adventista es por el desarrollo profético. Y como tal tiene una responsabilidad profética. ¿Y cuál es esa responsabilidad profética? Ser la roca que desmenuza la idolatría pagana que todavía impera hasta nuestros días y destruirla por completo. Pero el único problema que hay es que todavía somos laodicenses y el testigo, Cristo Jesús, el testigo fiel de la iglesia laodicense, nos está diciendo, oye, todavía no tienen una comprensión de Daniel y Apocalipsis. Y por eso, cuando llegan esas falsas teorías, el zarandeo, pues entonces se dividen cada vez más. Tenemos que estudiar la Biblia, hermanos, y tenemos que estudiar el espíritu de profecía que nos ayuda a entender muchísimo más, porque este nos ayuda a comprender las profecías correctamente, y nosotros podemos ir aprendiendo muchísimo más. Pero ustedes saben qué pasa, hermanos, nosotros tenemos que meditar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas veces lo hacemos mecánicamente. Agarramos aquí, me levanto temprano, esta es la hora de estudiar, vengo y ahora ya agarro, estudio la Biblia y me voy corriendo para mi trabajo. Pero me pongo a pensar en lo que leí. Me pongo yo a preguntar sobre estos símbolos, sobre cuál será los significados, qué será esto, qué será aquello. ¿Saben algo? Nos conformamos con que ya sacamos los 15 o 20 o la hora o el tiempo que nos pongamos a hacer, a leerla y ya. Y nos conformamos con eso. Oye, mire qué bonito dicen los versículos aquí, pero no llegamos a una comprensión real y total sobre esto. ¿Por qué? Porque cortamos la comunicación con Dios. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios iluminación y abrimos la Biblia, ahí es parte, la mitad de la comunicación. La otra mitad viene cuando usted se pone a pensar. Y de hecho, como experiencia, les digo, cuando yo me he puesto a pensar sobre estas cosas, comienzan a enlazarse. Oye, ¿verdad? No me había puesto a pensar en esto. Oye, mira que tiene relación con esto otro. Hay muchas preguntas que son resueltas rápido con una investigación. Ya otros han estudiado profundamente y han dado algunas interpretaciones muy interesantes, que uno puede ver que hay conexión en esas interpretaciones. Uno puede estudiar también. Yo les recomendaría, bueno, lo dejé allá, hay un libro pequeño que la iglesia adventista debería estar repartiendo por todas partes. De hecho, es el consejo y la amonestación de Elena G. White. De Uriah Smith hay un libro de Daniel y de Apocalipsis. Esa es la base y el fundamento para comenzar a estudiar profecía. Y es el compendio de los Mileritas. Es un compendio de todo lo que los Mileritas entendieron de las profecías. Pero ¿qué pasa? La orden es que nosotros deberíamos imprimir esos libros para que nosotros entendiéramos la base de las profecías. Y nosotros como adventistas no lo hemos hecho. Ahí yo encontré, ahí hay un librito que encontré, que ya se ha dado la tarea
Este libro es una orden que se nos ha dado a través del Espíritu de Profecía. Deberíamos aprovecharlos. En fin, hermanos, es maravilloso el tema profético y lo vamos a ver esa piedra desarrollando a través de la vida de Pedro. Y a través de él nosotros vamos a ver cómo nos vamos a constituir la roca, pero fundamentada en Cristo Jesús. Así que yo lo acompaño el día de mañana para que comenzamos a ver ese proceso a través de Pedro. Hemos terminado, gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de este tiempo. Les pido por favor que nos sentemos de rodillas y tengamos una oración. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, hemos comprendido un poco acerca de las estructuras proféticas que nosotros como adventistas deberíamos conocer. Y en esa estructura profética nosotros vemos en el sueño que Daniel interpretó de Nabucodonosor, que hay un proceso en el tiempo en que las naciones van levantándose y cayendo y va a llegar a un punto donde va a quedar en los 10 dedos del pie, que una vez en el pasado nosotros entendíamos que representaba Europa, pero que ahora estamos entendiendo que vuelve a representar Europa, pero con más enemigos que se unirán y se añadirán en una confederación para destruir el pueblo de Dios, y que ese momento vendrá la roca que simboliza así a Cristo Jesús, pero más amplio, simboliza los 144,000, la iglesia triunfante. Señor, te pedimos que podamos estar en el proceso, ser cortados del cantero del mundo, ser perfeccionados a través de cincel y martillo, para que seamos pulidos, emblanquecidos y seamos parte de esa gran roca, unido cristiano con cristiano, no importa dónde vivamos, pero todos unidos en un solo propósito, Señor, glorificar tu nombre, dando testimonio con nuestras vidas si es necesario, para que muchas personas se salven y para que este imperio idolátrico de Babilonia sea destruido de una vez y para siempre, y sea establecido tu gran reino, oh Dios. Ayúdanos en este proceso, a través de esta semana en Cristo Jesús, ayúdanos a entenderlo mejor. Amén. Amén y amén.